Bruno Montano, ¿cómo estás? Buenos días, Ramón. Buenos días, Mon. Pues muy bien. No estoy afectado por la astenia primaveral, ni mucho menos. Pues estupendo. Estoy a tope, a tope. Ya. Oye, decía antes que, bueno, tu sección siempre me encanta, como la de todos los colaboradores, pero me encanta cuando es un autor que me gusta, pero también casi que me encanta aún más cuando es un autor que ignoraba, en este caso autora, que es lo que nos vas a proponer hoy. Sí. Que no la conozco y a ti te encanta. ¿Quién es? Cuéntanos. A mí me encanta. Yo la descubrí hace unos años, ojeando libros, ojeando en la librería novedades, y de repente sería alrededor del 2009, 2010, y vi este libro, ¿no? Titulado Los hermosos años del castigo. Sí. Y la autora es Fleur Jaegui, ¿no? Yo no la conocía, me llamó mucho la atención el título, es un título fantástico, sí. Los hermosos años del castigo, sí. Y lo empecé a ojear, ¿no? Yo siempre ojeo un poquito del principio, un poquito del final, las solapas y tal. Y en la primera página empieza la narración contando que la protagonista es una niña de 14 años que está en un internado suizo y que justo este internado suizo está muy cerca del manicomio de Herisau, donde paseaba Robert Walser, que es un grandísimo escritor también suizo y que a mí me encanta también. Y de repente digo, vaya, nada más empezar el libro, esta autora ya cita a Robert Walser, cita que murió muy cerquita de este internado, cita sus paseos por el entorno del internado, y digo, ya me gusta. Una escritora que empieza citando al gran Robert Walser, ya me gusta. Y rápidamente, a la saca, lo leí y me encantó. Y de hecho, he leído toda su obra, que no es muy extensa. Es una mujer que en este momento tiene 81 años. Mira. Y que solo ha escrito 8 libros, Ramón, en 81 años. Aún me parece bastante. ¿Sí? A mí todo lo que sea escribir más de 2 ya me parece una barbaridad. Pues bueno, teniendo en cuenta su longevidad ya, pues 8 libros es poquito, y además son libros muy cortos. Este que presento hoy tiene apenas 110, 115 páginas, y son así todos. Tiene 6 novelas y 2 libros de relatos, y todos muy cortitos, ¿no? Y solo 8 libros en 80 años que tiene la mujer. Te digo que está considerada, yo la descubrí así, pero luego investigando sobre ella vi que está considerada como una de las más grandes escritoras italianas del siglo XX, aunque en realidad ella era suiza, nació en 1940 en Zúrich, en Suiza, pero su madre parece ser que era argentina, de origen italiano, y que la educó en italiano. Y Fleur Jaegui escribe siempre en italiano, aunque es muy curioso, la mayoría de sus personajes hablan en alemán, pero ella escribe en italiano. Es una cosa que ella destaca siempre. Es decir, yo que mi lengua materna es el italiano, pues mis personajes todos hablan en alemán. Ella también hablaba alemán porque ella fue educada de joven en varios internados de estos selectos suizos, ¿no? Y allí la educaron en alemán y en francés, y ella, por supuesto, también dominaba el italiano como lengua materna, y al final decidió escribir siempre en italiano. De hecho, todos sus libros están publicados en la editorial Adelphi italiana, y luego son publicados en el resto del mundo, en castellano, en este caso, por Tusquets y por Alfa de Cai, que son las dos que publican normalmente a esta escritora. ¿Es un poco autobiográfico lo del internado? Parece ser que sí. Es difícil averiguarlo porque es una mujer muy misteriosa, como Cormac McCarthy, ¿no? Sí. Que es muy celosa de su intimidad. Se sabe muy poco de ella. De hecho, yo he investigado bastante y se sabe bien poco. Concede muy pocas entrevistas. No permite que le hagan fotos. No permite que enchufen una grabadora delante de ella. Es tímida. Es muy cortés, pero es reservada. Y parece ser que mantiene en secreto grandes momentos de su vida, ¿no? Ella sí estuvo en varios internados y parece ser que sí que conoce este ambiente muy bien, pero no sabemos si lo que cuenta en este fantástico libro es autobiográfico o no. Yo sospecho que bastante sí, y luego comentaré por qué, ¿no?
es una mujer que tuvo una grandísima amistad con Ingeborg Bachmann, que es una grandísima escritora alemana, una de las mejores, es austriaca en realidad, pero escribe en alemán, una de las mejores autoras en lengua alemana del siglo XX. Eran muy amigas hasta que Ingeborg Bachmann murió en extrañas circunstancias antes de los 50 años y tal, y fue una mujer que le influyó mucho. Ella siempre dice que le daba preciosos consejos fingiendo que no se los daba, ¿no? Entonces, esta es una mujer fundamental en su vida. Ella vivió un tiempo en París, un tiempo en Roma, y al final recibió una oferta de la editorial Adelphi para trabajar en ella y se puso a trabajar en Milán. Y allí conoció a Roberto Calasso, que también trabajaba en la editorial Adelphi, que es otro de mis escritores preferidos. Roberto Calasso también es un grandísimo escritor y uno de los mejores editores de Europa en este momento. También es octogenario como ella. Menuda pareja. Ramón habla entre los dos 12 idiomas. Collons, ¿Qué te parece? Tú. Entre ellos el sánscrito. Somos unos insectos. Pues forman una pareja fantástica, ¿no? Se conocieron en el año 68, se casaron y desde entonces están juntos. De hecho, ella siempre publica, como he comentado antes, en esta editorial Adelphi, que es una de las más prestigiosas de Europa. Y una cosa que poca gente sabe es que vosotros conoceréis, por supuesto, y habéis escuchado mucho a Franco Battiato, ¿verdad? Sí, señor. A mí siempre me ha encantado. Sí, señor. Franco Battiato y su narizota impresionante. ¿Y qué os llama la atención fundamentalmente? Las letras. Las letras, ¿verdad? Sí. Pues ¿sabéis quién escribía la mayor parte de sus letras? ¿El Roberto? No, Fleur Jaegui. ¿Fleur, de verdad? Sí, lo que pasa es que... Pues ahí habrá cobrado un porrón de derechos de autor, ¿eh? Mira. Pues... ¿Bruno? Fantástico, sí. No sé si en concreto esta letra es suya, pero sí muchas de ellas. Además, usaba un seudónimo. Si tú ves las carátulas de los discos de Franco Battiato, pone letras y pone Carlotta Wick, que era el seudónimo que usaba Fleur Jaegui cuando escribía letras de canciones para Battiato. Qué bueno. ¿no? Entonces, Carlotta Wick, una de las letristas de Battiato, es el seudónimo de Fleur Jaegui. Sí, una fantástica escritora. Por ejemplo, Susan Sontag decía que era brillante y salvaje. Y, no sé, Joseph Brodsky, que fue premio Nobel de Literatura, decía que de este libro en concreto, que tardabas 1 hora en leerlo, pero que su recuerdo permanecía el resto de tu vida. Y es verdad, eso es un libro que te deja un recuerdo impactante. El argumento es sencillo. La protagonista rememora en este libro sus años de estancia en los internados femeninos suizos, en concreto en uno, el Bausler Institute, que es un prestigioso internado, ¿no? Y narra retrospectivamente lo que allí le ocurrió, ¿no? Y lo que le ocurrió allí es que se enamoró de una alumna nueva que se incorporó, Frederic. Nos encantan esas historias. Sí, Ramón. Cuando hemos nombrado internado femenino estábamos todos queriendo llegar a este momento, sí, Bruno. Sí. Ese momento ha llegado. Sí, bien, sigue, Bruno, sigue. Nos has hecho esperar. Esperamos que valga la pena. Yo también, como la protagonista, me enamoré de Frederic. Claro. Y yo creo que Frederic, según mi teoría personal, Frederic es el alter ego, de alguna manera, de Fleur Jaegui, porque comparte muchas características con ella, ¿no? Qué bueno. Frederic es hermosa, Fleur Jaegui es guapísima, Frederic es inteligente, es enigmática, es reservada, a veces parece un ídolo porque está distante, es callada, es misteriosa, tiene aspecto de haberlo vivido todo. Aparentemente es serena, pero hay algo terrible detrás de ella. Pues de esta Frederic se enamora la protagonista, pero es una especie de relación más erótica que sexual, ¿no? Es una especie de fraternidad que es un poco el reflejo de lo que se suele dar en este tipo de internados. Algo que los franceses llaman amitié amoureuse, ¿no? Amitié amoureuse, sí. Una cosa a mitad de camino entre la amistad y el amor. Pues bueno, ellas dos establecen una relación de este tipo, y es una relación que marcará profundamente a la protagonista, y esto lo destaca en su rememoración, ¿no? Y hace referencia a este micromundo tan interesante de los internados femeninos, ¿no? En los que se practicaba en aquel entonces una pedagogía desvitalizante, ¿no? Una pedagogía que hacía prolongar la infancia, y que la autora lo llama una infancia senil, ¿no? Una educación que las hacía renunciar a las cosas bellas, que las hacía temer a las buenas noticias.
una educación en la que era muy importante la obediencia, la sumisión, el orden, la disciplina, y que todo esto provocaba una cierta voluptuosidad. Ella cuenta cómo voluptuosamente besaban la mano de la madre superiora, ¿no? Y de cómo esta voluptuosidad experimentada de esta forma tan rara en los internados, luego, en la edad adulta, convertía a estas personas en criminales o en bienpensantes, que no se sabe qué es peor, ¿no? Sí. Es muy interesante el análisis que hace de los sentimientos que se desarrollan entre las internas en este micromundo cerrado y opresivo que suelen ser estos internados. Mon tiene una pregunta. Hay y un oyente también. Mon tiene una pregunta que le revolotea todo el rato. Lánzala. No la voy a lanzar porque aquí ha habido un juego de miradas. Hoy Mon está muy tímido. Me ha hecho el gesto de las tijeritas. No digas eso, que no es verdad. Me lo has hecho. Y ayer enseñas desde el culete. Bueno. A ver, di, Bruno. Me están haciendo bullying. No, lo que te quería... pregunta lo que quieres preguntar. ¿Qué es lo que revolotea en todas las cabezas de los oyentes? Es si tiene un contenido subido o no. No hay sexo explícito. Ay, qué mente más sucia. No hay sexo explícito ni sexo de ningún tipo. Como he dicho antes, es una especie de pacto de sangre, fraternidad, amistad amorosa, ¿no? No hay sexo. Sí que hay una fascinación erótica. De hecho, la protagonista en algún momento dado reconoce que se está enamorando de Frédéric y la tiene idolatrada y la marca de por vida, pero no hay un contacto físico entre ellas. No. Mon, siento desilusionarte. No, es que yo que te quería recomendar, es que no sé si has leído un libro que también explora un poco todo ese ambiente, que se llama Picnic en Hanging Rock. No lo he leído, ¿no? Creo que la autora es Joan Lindsay, me parece, no me acuerdo muy bien, era australiana. Pues es que me gustaría que lo leyeras porque te fascinaría seguro. Es que es un micromundo, tanto los femeninos como los masculinos, es un micromundo muy literario. Literario. Sobre todo en aquellos tiempos. Espera que por ahí hay alguna cosa, ya que hemos hecho una pequeña ruptura y una consulta de algún oyente. Sí, ¿cómo se llama el libro, el título? Los hermosos años del castigo. Muy apropiado, para todo el rollete del internado. Luego diremos por qué se llama así. Sigue, la Bruno. autora es Fleur Jaegui, con 2 Gs y acabado en Y. Pero es su nombre verdadero. Sí. Es que fíjate, parece un seudónimo como de folletín romántico. Fleur Jaegui. No. Sí, se llama así. Ya digo, es el del padre, no sé nada, porque ya digo, la biografía de esta mujer es un misterio, se saben pocas cosas. Yo lo que sé de ella lo sé por entrevistas que ha dado, alguna entrevista que ha dado algún periodista español. A Andrés Barba, por ejemplo, le pudo hacer una entrevista, y fíjate tú, si ella te concede una entrevista, no la puedes grabar, no le puedes hacer fotos, le tienes que pasar por anticipado las preguntas para que ella dé el visto bueno, y no la llamas tú a ella, tienes que esperar a que ella te llame a ti para que le puedes hacer la entrevista. Me parece Después muy bien. Es muy amable, muy educada, acaba siempre la entrevista hablando de Ingeborg Bachmann, siempre dice a los entrevistadores, bueno, si luego tenemos tiempo, puedo hablar de Ingeborg Bachmann, ¿no? Que fue un poco su tutora. Pero ¿te das su cuenta, maestra? Bruno, que es este tipo de gente que ya nacen en un determinado ambiente, se educan en un determinado ambiente, se llaman de una determinada manera, las raíces ya son pues la madre argentina, italiana, internado, Suiza, hablo idiomas. Hay otras esferas, que es lo que te decía al principio, que los que formamos parte de la tropa, es que cuando vemos gente así, que son guapos, guapas, con clase, con don de gentes, ese rollo cosmopolita que lo han mamado desde pequeños, lo que decía, somos unos insectos, Bruno. Por ahí hay otros mundos muy elevados y nosotros estamos aquí de... Y encima, también hay escritores taraditos, Sí, nosotros estamos más en onda Bukowski. Y aparte de esto, tiene un talento enorme. Claro. Enorme para Luego, la literatura. una educación exquisita, una cortesía, pero esa manera de mantener las distancias, de a mí que no me den la tabarra. Sí, por eso a mí me recuerda mucho a la protagonista, ¿no? A Frederica, la protagonista de esta novela. Yo siempre he visto fotos de Fleur Jaegui ya a partir de los 60 años y sigue siendo una mujer mayor o incluso una anciana guapísima. Y he conseguido ver una foto de cuando tenía 26, 27 años y era una preciosidad de mujer. Sí, era bellísima también, pero esa belleza suiza un pelín gélida,
Sí, esas bellezas de esfinge, vamos. Sí, como es su literatura también, ¿no? Como te quedan 7-8 minutos, Bruno. Sí, diremos rápidamente. Su estilo es una escritura concentrada, ¿no? Es prácticamente maquinaria de relojería, muy pulida, muy precisa, depurada, exquisita, ¿no? Reduce la estructura narrativa al mínimo imprescindible para que la narración no se caiga. Da la sensación de que escribe y luego pule y lo deja en la mínima estructura posible, pero que no tiene desperdicio. Es, ya he dicho, una maquinaria de relojería narrativa. La prosa es poética, pero sin florituras, sin sentimentalismo. Transmite emociones poderosas, pero contenidas y ligeramente enfermizas, ¿no? Se respira en todos sus libros una especie de pasión fría o de gelidez abrasadora, ¿no? Hay como una especie de fina escarcha recubriendo todas sus obras, pero por debajo de la cual se adivina un torrente potente de emociones. Eso se lo dicen muchas veces, dicen, pero tu escritura es fría. Y es que, claro, hay una cierta glacialidad también que revela los sentimientos, ¿no? Los personajes, sobre todo los femeninos, son fascinantes, son una mezcla de falso candor, un puntito de crueldad, un toquecito de nihilismo, gran inteligencia, y producen un efecto turbador e inquietante en los lectores, ¿no? Pero lo que más me impresiona, Ramón, y que yo creo que es su marca, su sello de identidad, y que podéis adivinar simplemente leyendo el título, ¿qué destacaríais del título? Los hermosos años del castigo. La contraposición que hay entre hermoso y castigo, claro. Exacto, esa tensión. Ese yin-yang que hay, claro. Entre hermoso y castigo, claro. ¿no? Pues porque por un lado son años muy hermosos, pero estar en internado no deja de ser un castigo. Exacto. Pero son los años del despertar, de la voluptuosidad, de uy, que me ha rozado y me pongo, ya sabéis, en fin. Sí. Pues esto que ya se ve en el título, se adivina en el título, es la marca que se va reproduciendo en cada una de las páginas, ¿no? Y en todas sus frases vemos esta tensión conceptual o tensión lingüística, ¿no? Entre términos antitéticos. En el título es evidente, pero, por ejemplo, define al internado que está en Appenzell. Appenzell es un pueblo de estos suizos paradisíaco, ¿no? Y lo define como Arcadia de la enfermedad, o sea, Arcadia, ese paraíso mítico, pero de la enfermedad. Volvemos a ver esa tensión ahí. Señor. E incluso usa palabras, crea neologismos o palabras centauro, que llamaba Borges, ¿no? En las que también hay esta tensión. Por ejemplo, lo que has comentado antes de la infancia senil. Sí, exacto. Ese es uno, por ejemplo, y esta palabra que me encanta, ella se define este concepto. Mala felicidad, todo junto. Sí. Mala felicidad. Y es el malestar que provoca la felicidad, ¿no? Es lo que ella experimenta en estos internados, la mala felicidad, ¿no? Volvemos a ver esta tensión dentro de una misma palabra, ¿no? De este neologismo. Y yo creo que, en el fondo, lo que trata de transmitir en toda su obra, y en esta en concreto, con este tipo de tensiones, es que sí que somos buscadores de la pureza, pero que esta pureza no existe, que solo existen extrañas mixturas con las que debemos conformarnos. No existe el amor puro, no existe la amistad pura, no existe la belleza pura, sino que solo existen extrañas mixturas con las que vamos a tener que conformarnos, independientemente del afán de pureza que tengamos, ¿no? Yo creo que este es un poderoso mensaje que lanza, perfectamente engarzado con la forma que tiene de narrar. Escucha que tenemos algún WhatsApp. Sí, un oyente me dice, Bruno, gracias por este descubrimiento, y me dice, Brodsky, el gran poeta ruso emigrado a Estados Unidos, dijo en una ocasión sobre la escritora italo-suiza Fleur Yegui, duración de la lectura aproximadamente 1 hora, duración del recuerdo y de la autora el resto de la vida. Se refería a este maravilloso libro, de los mejores posiblemente de las últimas décadas, que es Los hermosos años del castigo. Y no le faltaba razón. Yegui es un planeta autónomo, no se parece a ningún otro. Otro oyente me dice, es curioso, a mí Fleur Yegui me recuerda a la belleza de Jodie Foster. Bueno, por edad, mira, al contrario, ambas, por lo visto, intelectuales destacadas. Sí, Jodie Foster es muy intelectual. Y tenemos otro WhatsApp un poco más divertido, Bruno. Sí, es que como sabemos que es un tipo con buen humor, ¿verdad? Y lo del libro y el internado me recuerda a una película mítica, Ensalada de pepino en colegio femenino.
En fin. Sí, existe esta tensión sexual, existe. No se consuma, pero existe. Pues Bruno... Sí, yo estoy de acuerdo con este oyente. Este libro me encantó. Recomiendo otro suyo también, El último de la estirpe, que es el último libro que ha escrito, que es una colección de 20 relatos fantásticos también. Ya para acabar... Tenemos a Silvia, ¿no?, haciendo de Rapsoda. Exacto. Silvia nos leerá un fragmento en el que se observa muy bien esta tensión conceptual de la que he hablado y es el fragmento del que se extrae el título del libro. El placer de llegar hasta el fondo de la tristeza, como en un despecho. El placer del desasosiego. No me resultaba nuevo. Lo apreciaba desde que tenía 8 años, interna en el primer colegio religioso. Y pensaba que a lo mejor habían sido los años más bellos. Los años del castigo. Hay una exaltación ligera pero constante en los años del castigo, en los hermosos años del castigo. Pues ahí quedó eso, amigo Bruno. Una frase para acabar. Además, en un par de horitas está leída y, como dijo Brodsky y ha recordado el oyente, perdura de por vida el efecto. Eso nos gusta, leer cosas que nos conmocionen y que ya nos acompañen el resto de nuestras vidas. Y cortas. Y si hay internado de señoritas, ni te digo, Mon, sí, ay, qué picabruelo eres. Sí, tú no, porque tú eres más casto. Tú sabes que soy un alma a ti pura. No te gusta nada eso. Yo soy un alma pura. Bruno, más de boxeo. Bruno Montano. Y de la mili. Un abrazo muy fuerte, Bruno. Un abrazo a vosotros, cuidaos. Tú también, Hasta chao. Luego.